convocado a esta rueda de prensa para explicar las situaciones que se están planteando en el esquema nacional y los acontecimientos por los que estamos atravesando la clase trabajadora. Nosotros tenemos que decir que hemos hecho en lo largo de estos últimos 7 meses diferentes tipos de actividades en el reclamo para la clase trabajadora. Hemos hecho infinidad de reclamos. El primer reclamo que hemos hecho es sobre un salario y en verdad eso no ha sido reivindicado como tiene que ser y tenemos que aclararle a la sociedad que seguimos reclamando que se dignifique el salario. Porque la palabra salario no son esos bonos que hemos recibido, que no es que estamos en desacuerdo con los bonos, pero no dignifica a la clase trabajadora, no genera prestaciones sociales. Y si no genera prestaciones sociales no hay garantía para el núcleo familiar. Esa es la verdad de todo esto. Y con referente a situaciones que se han planteado de reclamo, por ejemplo, la validación de los reposos, que de una u otra manera hemos hecho un trabajo bastante fuerte, que desde el 12 de febrero hemos hecho diferentes tipos de reuniones y hemos avanzado 3, 4 pasos y en algunos casos hemos retrocedido 5 en esa materia. Entonces queremos clarificar que nosotros seguimos en el reclamo sobre lo que es la validación de los reposos en el municipio de Guanare del Estado Portuguesa, porque es de carácter prácticamente de Estado, porque la validación de los reposos, esta parte arranca de Chabasquén, todo lo que son trabajadores públicos y privados, Boconoito, Papelón, Guanarito, el municipio de Guanare. Y la validación del reposo hacia Carigua se hace demasiado costoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la distancia. Y hay pacientes que están en situaciones de cama y eso complica la situación. Entonces, en esa materia le hacemos un llamado también al gobierno nacional. En materia de la profesionalización no ha sido dignificada en el sector público. ¿Por qué? Porque ni las gobernaciones ni las alcaldías han terminado de definir cuál es la realidad. Y en el Ministerio de Salud y Asistencia Social y en los demás ministerios ni siquiera se ha tocado el tema. El ministro del Trabajo dijo y ratificó cuando sacaron el decreto de la profesionalización, el bono único de profesionalización, que progresivamente, mensualmente, trimestralmente, ya pasó el primer trimestre y no ha sido revisada la profesionalización. Un profesional, llámese abogado, llámese licenciado en administración, llámese técnico en trabajo social, llámese psicólogo, no ha sido dignificado, amén de muchos especialistas o en el área administrativa que no ha sido tomado en cuenta. Eso nosotros seguimos el reclamo. El profesor Ali va a terminar de dar una explicación de los alcances y los reclamos que han hecho y otras materias que estamos discutiendo y que va a ser el profesor Ali quien va a dar la explicación. También tenemos que resaltar que el profesor Ali Acosta entregó un documento a nivel nacional en la Embajada de los Estados Unidos y se está tramitando otro tipo de trabajo para el alcance de lo que estamos buscando, de lo que es un bono de subsistencia alimentaria para los jubilados, pero que sea el profesor Ali quien les explique mejor. Bien, muchísimas gracias. El 3 de julio exactamente introducimos un documento en la Embajada de los Estados Unidos, la cual buscaba la manera de que el jefe de la embajada norteamericana le apretara las tuercas al interinato y nos concediera, que se aplicara la normativa educativa y nos repusieran los derechos conculcados por el gobierno nacional en los últimos meses, en los últimos años. Nosotros los trabajadores a nivel nacional tenemos problemas graves, no únicamente los trabajadores del Ministerio de Educación, todos los trabajadores en el país, además del salario mínimo miserable que afecta totalmente toda la escala salarial a nivel nacional, además de que afecta a los jubilados y pensionados del Seguro Social, afecta en demasía a todos los trabajadores, puesto que no puede haber movimiento de la tabla hasta que no haya movimiento del salario mínimo. En el día de ayer hicimos contacto con Caracas para buscar los mecanismos de cómo entablar alguna comunicación directa con la presidenta de la Asamblea del 2015
para hacerle entrega de copias del documento que entregáramos en la embajada norteamericana. Y celebramos con regocijo que ayer atendieron a una comisión de los derechos humanos de los jubilados que los capitaneó Provea. Eso es muy importante, porque desde hace algunas semanas hemos venido manifestando que una de las patas de la mesa, que somos los millones de trabajadores de este país, no estamos presentes ni representados en esa comisión que trabaja a oscuras y que no sabemos realmente qué han hecho hasta los momentos. Es allí la protesta, es allí el movimiento de calle que los amigos Salazar y Patines han hecho en todo el país, reclamando el derecho de los trabajadores. Y desde acá queremos hacerle un llamado sincero, profesional, ético a todos los trabajadores para que nos acompañen en la cruzada de los próximos días. Desde aquí le anuncio al señor que terminó de acabar con la educación en Venezuela, el abogado Héctor Rodríguez, que no nos preocupa que él quiera que el año escolar comience el 14. Esa es una nimiedad. Nos preocupa es su permanencia en el ministerio, porque realmente cada día da pena ajena de lo que ocurre en la educación venezolana. Gracias a Dios Todopoderoso, en los próximos meses debe darse las elecciones generales, las elecciones presidenciales, las elecciones de la Asamblea Nacional, y al fin podemos salir del marasmo en que está inmerso el país, que afecta a más de 30 millones de venezolanos, sin contar todos los que están por fuera. Ahí se acabará la situación difícil, caótica, humillante por la cual estamos viviendo los venezolanos. Y le digo a Héctor Rodríguez que no nos preocupe eso, porque si de aquí al 15, que es el día que termina el proceso vacacional, no se han resuelto muchos de los problemas que están planteados, nos vamos a ver en la obligación de no iniciar el año escolar el 16 de septiembre como lo manda la norma. Y para ello vamos a iniciar el llamado a los trabajadores para ir preparándonos para ese día 16 de septiembre, que es el día que inicia el año escolar.